¿Y si la historia de Moisés, que siempre escuchaste, no es toda la verdad? ¿Y si detrás de los milagros, de las tablas de la ley y del monte Sinaí, hubiera un secreto que la Biblia solo insinúa y la historia decidió callar? Durante siglos, millones han leído el Éxodo y han repetido su historia sin preguntarse: ¿qué pasó realmente en la montaña donde el cielo tocó la tierra? Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal revelamos secretos que muy pocos se atreven a contar. Y te advierto, si ves este video hasta el final, vas a descubrir un detalle que podría cambiar para siempre tu manera de ver la historia de Moisés y tu fe en lo que creías conocer. Ahora cierra los ojos e imagina la escena. El desierto del Sinaí se extiende como un océano de arena y roca bajo un cielo inmenso. El viento levanta polvo y golpea las rocas como un susurro antiguo que parece su barba está cubierta de polvo, sus pies descalzos sienten el ardor de la piedra caliente. Hace hablar en lenguas olvidadas. Allí, un hombre camina solo, y sus ojos miran hacia la cima de la montaña donde la presencia de Dios lo ha llamado. Ese hombre es Moisés. El pueblo hebreo acampa en el valle, inquieto, murmurando entre tiendas. Desde abajo solo ven relámpagos, humo y fuego envolviendo la cima. Ellos saben que su líder subió a encontrarse con Dios, pero no tienen idea de lo que realmente está ocurriendo allí arriba. Día tras día, la montaña permanece cubierta de nubes y fuego, y el silencio entre el trueno y el viento es tan profundo que parece contener un secreto que los mortales no pueden soportar. La Biblia nos dice que Moisés pasó 40 días y 40 noches en la montaña. 40 días donde desapareció del mundo humano para entrar en un espacio que rozaba lo eterno. 40 días donde el tiempo dejó de ser tiempo, donde el hombre y lo divino se encontraron sin testigos. Piensa en eso. Nadie sabe qué ocurrió realmente en la cima del Sinaí. El relato bíblico nos dice que Moisés recibió las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, pero entre esas líneas breves hay un océano de silencio. ¿Qué vio Moisés en la montaña que transformó su rostro hasta hacerlo brillar como fuego? ¿Qué palabras escuchó que lo hicieron descender con un velo para proteger al pueblo de su propia luz? Las Escrituras mencionan que cuando bajó, su rostro resplandecía. Éxodo 34:29 lo dice con sencillez. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que había hablado con Dios. Pero si piensas en la escena, entiendes que esto no era un brillo común. Era una señal de que había visto y oído algo que lo transformó para siempre. Algo que los hombres comunes no podían soportar a simple vista. Aquí empieza el misterio. El pueblo vio el resplandor, escuchó los truenos, sintió la tierra temblar, pero nadie supo exactamente lo que Moisés vivió en lo secreto. La historia oficial nos cuenta que recibió mandamientos, pero hay preguntas que jamás fueron respondidas. ¿Qué más escuchó Moisés en esos días? ¿Por qué tuvo que cubrir su rostro al descender? ¿Qué había en las primeras tablas que se rompieron en su furia? ¿Acaso hubo palabras que nunca fueron escritas para el pueblo? Algunos antiguos escritos rabínicos insinúan que Moisés recibió enseñanzas que no eran para todos, conocimientos reservados para los sabios y buscadores que podían soportar el peso del cielo. Se hablaba de secretos de la creación, del orden celestial y del destino del hombre, cosas que no podían ser reveladas a un pueblo que aún temía y murmuraba en el valle. Imagina la soledad de esos 40 días, las noches frías donde el cielo se abría en un mar de estrellas y el único sonido era el eco del viento y la voz de lo eterno. Imagina el instante en que una luz que no es de este mundo envuelve la montaña y un hombre de carne y hueso
siente el peso del infinito sobre su alma. Cada segundo en el Sinaí era un encuentro con el misterio, y cada palabra recibida era un fragmento de un secreto que transformaría la historia de la humanidad. Este es el comienzo de nuestro viaje, porque detrás de la historia que todos conocen existe una verdad que fue velada, protegida por el silencio y el resplandor de un hombre que miró el rostro de Dios. En la próxima parte, vamos a explorar el gran silencio de la historia de Moisés. Los días que la Biblia menciona con pocas palabras, pero que esconden un universo de misterio y poder. Quédate, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre tu manera de leer la historia sagrada. La figura de Moisés emerge en las Escrituras con una fuerza que trasciende generaciones. Es líder, profeta, libertador, legislador. Y sin embargo, en torno a su historia existe un manto de sombra que pocos se atreven a levantar. Porque entre las líneas de lo escrito y lo narrado, hay un silencio que habla más fuerte que 1000 versículos, un vacío que oculta algo que el tiempo, la tradición y tal vez la propia voluntad divina decidieron no contar del todo. La Biblia nos muestra a Moisés como un niño salvado milagrosamente del Nilo, criado entre príncipes egipcios, fugado al desierto por haber matado a un egipcio, y finalmente llamado por Dios desde una zarza ardiente. A partir de ese momento, comienza su misión como el hombre que enfrenta a Faraón, lidera el éxodo, abre el mar y lleva a un pueblo entero a través del desierto. Pero, ¿notaste que hay momentos clave donde la narrativa se convierte en sombras? Donde el texto avanza rápidamente sin explicar, donde los detalles desaparecen como si algo hubiera sido cortado. Uno de esos vacíos más inquietantes ocurre justo después de su ascenso al monte Sinaí. Sabemos que Moisés sube, sabemos que se encuentra con Dios, sabemos que baja con las tablas, pero no sabemos exactamente qué sucede entre una cosa y otra. 40 días y noches de absoluto silencio narrativo. ¿Qué puede pasar en 40 días en la cima de una montaña cubierta de fuego, humo y relámpagos? ¿Qué puede recibir un hombre del cielo que le haga regresar con el rostro tan iluminado que nadie pueda mirarlo directamente? El libro del Éxodo, en su capítulo 24, dice que la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y que Moisés entró en la nube. El versículo 17 declara: y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor en la cumbre del monte. Imagina eso, un fuego que no quema, pero que consume. Una nube que no es solo niebla, sino la misma presencia de lo divino condensada en forma visible. Moisés sube, se pierde en ese fuego y desaparece de la vista humana por 40 días. ¿Y el texto? Silencio. Ni una línea de diálogo, ni una escena, solo el eco de lo que no se dijo. ¿Será que lo que ocurrió fue tan poderoso, tan diferente, tan revelador, que decidieron no escribirlo del todo? Los antiguos rabinos discutían esto en sus midrashim. Algunos creían que Moisés recibió más que leyes, que en la cima del Sinaí Dios le mostró los secretos de la creación, los nombres ocultos del Altísimo, los destinos de las almas, el orden invisible de los cielos y los tiempos del fin. ¿Que no ocurrió nada digno de ser contado? ¿Demasiado para un pueblo que aún adoraba el oro y temblaba ante un trueno? Tal vez. Y hay más, porque después de esos 40 días, Moisés desciende con las tablas y ve al pueblo adorando al becerro de oro. Rompe las tablas. Se enfurece, y más tarde Dios le pide que vuelva a subir, pero esta vez las nuevas tablas no son escritas por el dedo de Dios, sino talladas por el propio Moisés. ¿Dónde están esas primeras tablas ahora rotas? ¿Qué contenían exactamente? ¿Y por qué no se nos permite conocer su contenido? El libro de Éxodo
No dice qué palabras exactas fueron escritas en esa primera entrega. Solo afirma que eran la obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Éxodo 32:16. ¿Y si esa escritura no era solo ley, sino revelación? ¿Y si contenía algo tan divino, tan incomprensible, que el mismo acto de destruirlas fue un intento de proteger al pueblo de un conocimiento que no podía soportar? Aquí es donde el silencio se vuelve sospechoso, porque la historia avanza, pero nunca regresa a ese punto con claridad. Las nuevas tablas contienen los mandamientos que conocemos, pero de las anteriores, las verdaderas, las primeras palabras divinas talladas en piedra, lo único que sabemos es que fueron destruidas para siempre. El Midrash Tanjuma sugiere que esas primeras tablas estaban llenas de luz, de un conocimiento espiritual más elevado que el pueblo no pudo recibir. Otros textos cabalísticos afirman que en esos días Moisés accedió a los 70 rostros de la Torá, 70 niveles de interpretación y revelación que solo los iniciados podían entender. Y no es casualidad que después de ese episodio, Moisés ya no es el mismo. El texto dice que su rostro brillaba tanto que debía cubrirlo con un velo, no por vanidad, sino porque los ojos del pueblo no soportaban el reflejo del cielo que había quedado impreso en su piel. Ese velo, hermanos, ese velo no era solo una tela, era un símbolo, una barrera entre el mundo que Moisés había tocado y el mundo que el pueblo aún no podía comprender. Una frontera entre lo revelado y lo reservado, entre la ley visible y el misterio que arde detrás de ella. ¿Por qué nadie pregunta por esos días perdidos? ¿Por qué no hay sermones sobre lo que ocurrió en el corazón de la montaña? Tal vez porque lo que Moisés vivió allí no puede explicarse con palabras humanas. O tal vez porque alguien decidió que era mejor guardar silencio. Y es justo ahí donde el misterio se hace más fuerte. Porque cuanto más se calla algo, más se revela. Y el fuego del Sinaí no dejó solo una marca en Moisés, dejó un eco en la historia, un vacío sagrado que nos invita a mirar más allá. En la próxima parte, vamos a adentrarnos en los textos apócrifos, ocultos y fragmentados, escritos que sobrevivieron en cuevas y monasterios, y que podrían contener las pistas sobre lo que realmente ocurrió entre Moisés y el Eterno. Prepárate, porque lo que viene podría poner en duda todo lo que te enseñaron sobre el hombre del Sinaí. Si el silencio de la Biblia sobre ciertos momentos de Moisés ya nos deja inquietos, los textos apócrifos y fragmentos olvidados llevan ese misterio a otro nivel. Son ecos de historias que sobrevivieron en los márgenes de la historia oficial. Palabras que la tradición consideró demasiado peligrosas, confusas o sagradas para el pueblo común. Durante siglos, la imagen de Moisés ha estado protegida por el relato canónico. El hombre que desafió al faraón, el libertador que abrió el Mar Rojo, el profeta que subió al Sinaí y trajo la ley de Dios. Pero en los manuscritos antiguos que no entraron en la Biblia, Moisés aparece rodeado de un halo aún más misterioso, casi sobrehumano, un hombre que vio cosas que otros jamás podrían soportar. Uno de los textos más fascinantes es el Testamento de Moisés, también conocido como la Asunción de Moisés. Este manuscrito, hallado en fragmentos, describe los últimos momentos de la vida de Moisés y visiones que tuvo antes de morir. En sus líneas se insinúa que Moisés recibió profecías sobre el futuro de Israel y del mundo que no debían ser reveladas a todos, porque podrían alterar la fe y el orden establecido. La tradición cuenta que un ángel mismo lo acompañó hasta el final, y que hubo una disputa celestial por su cuerpo entre el arcángel Miguel y fuerzas oscuras, un relato que incluso aparece aludido en Judas 1:9 del Nuevo Testamento. Pero hay más. Los Midrashim
comentarios y tradiciones judías que expanden los relatos bíblicos. Cuentan historias que parecen sacadas de un libro prohibido. Que Moisés aprendió los secretos de los ángeles en el monte Sinaí, que vio la estructura invisible del universo durante sus 40 días de ayuno, que conoció el nombre inefable de Dios y que este conocimiento le daba poder y autoridad sobrenatural sobre la creación. Si esto es verdad, no es difícil imaginar por qué los escribas y líderes antiguos habrían mantenido estas historias en la sombra. Un pueblo que acababa de construir un becerro de oro ante la mínima ausencia de su líder no estaba preparado para recibir secretos del cielo. El riesgo de idolatría, corrupción o manipulación del poder espiritual era demasiado grande. Otro texto que añade intriga es el Libro de los Jubileos, un escrito considerado apócrifo por la tradición judía y cristiana, pero respetado por algunas comunidades antiguas. Este libro presenta detalles adicionales sobre la vida de Moisés, insinuando que recibió no solo la ley escrita, sino también instrucciones secretas para los sabios y sacerdotes, lo que la tradición posterior llamaría Torah Shebe'al Peh o Torah oral, la parte del conocimiento divino que no debía ser entregada por escrito al pueblo común. Y luego están los ecos de la cábala primitiva, que no existía formalmente en tiempos de Moisés, pero que afirma beber de una tradición más antigua. Una enseñanza dice que Moisés vio las 70 caras de la Torá, lo que significa que cada palabra de la ley tiene niveles infinitos de interpretación, y que solo unos pocos podían alcanzar la profundidad de ese entendimiento. Imagina por un momento la escena con ojos cinematográficos. Moisés está solo en la cima de la montaña, con los brazos extendidos hacia un cielo cubierto de relámpagos y nubes que parecen vivas. El viento levanta su túnica y frente a él aparecen inscripciones de fuego flotando en el aire, letras que no pertenecen a ningún idioma humano conocido, pero que su alma comprende sin que nadie se lo explique. Cada símbolo que ve es una llave para entender los secretos de la creación, y mientras observa, siente que su cuerpo ya no pertenece a la tierra. Este tipo de relatos no fue incluido en la narrativa oficial por varias razones. Una, protección del pueblo. Revelar demasiado podría llevar a prácticas místicas peligrosas. 2. Unidad de la fe. Mostrar a Moisés como un hombre que vio misterios incomprensibles podría dividir más que unir. 3. Poder y control. El conocimiento siempre ha sido poder, y guardar lo sagrado en silencio mantiene la autoridad en manos de unos pocos. Algunos pergaminos hallados en Qumrán, aunque no mencionan directamente a Moisés con nombre en estos detalles, hablan de figuras que ascienden a la presencia divina y reciben visiones de los cielos, lo que muchos estudiosos consideran ecos del mismo patrón que vivió Moisés. Y es aquí donde el misterio se vuelve aún más profundo. Si parte de la historia fue borrada, si fragmentos enteros quedaron ocultos en cuevas y bibliotecas, ¿qué más hubo en el monte Sinaí que nunca llegó a nosotros? ¿Qué secretos de luz y fuego fueron reservados solo para el hombre que Dios llamaba amigo? En la próxima parte, exploraremos el corazón del misterio del monte Sinaí, reviviendo los 40 días que cambiaron la historia y preguntándonos qué vio Moisés que hizo que su rostro brillara como el sol y por qué esa luz tuvo que ser cubierta por un velo. Prepárate, porque lo que viene podría hacer que nunca vuelvas a ver la historia de Moisés de la misma manera. El viento del desierto silba entre las rocas, levantando nubes de polvo que parecen espectros antiguos girando en torno a la montaña. El cielo se oscurece, no por la noche, sino por una nube espesa que desciende lentamente sobre la cima del monte Sinaí, cubriéndola como un manto sagrado. Desde abajo, el pueblo hebreo mira con temor.
ven relámpagos que iluminan el cielo como cuchillas, escuchan truenos que hacen temblar la tierra bajo sus pies, y en medio del humo y el fuego apenas alcanzan a ver la silueta de su líder desapareciendo en la tormenta de lo divino. Moisés sube, cada paso lo aleja del mundo humano y lo acerca al corazón del misterio. El aire es más frío, el silencio más profundo, y de repente el mundo cotidiano parece quedar atrás, como si cada roca, cada viento, cada nube lo invitara a entrar en un espacio donde el tiempo no existe. 40 días y 40 noches. El texto lo dice casi como un dato, pero si cierras los ojos y lo imaginas, cada día es una eternidad de silencio, de revelación y de prueba. En la primera noche, Moisés está solo, arrodillado sobre la piedra áspera, sintiendo cómo la soledad lo envuelve como una segunda piel. La luna ilumina su rostro cansado, y en el silencio del desierto, una voz que no es de este mundo rompe la quietud. Moisés. El sonido no viene del viento ni de la montaña. Es una voz que resuena dentro de su alma, una voz que no necesita oídos para ser escuchada, y con esa primera palabra empieza un diálogo que ningún escriba pudo registrar del todo. Durante el día, la montaña parece arder. Una luz dorada y blanca lo rodea, y mientras Moisés observa, letras de fuego aparecen suspendidas en el aire, grabándose solas sobre la piedra que sostiene en sus manos. Cada trazo no solo se ve, sino que se siente en su espíritu, como si cada mandamiento fuera un puente entre el cielo y su corazón. Pero no todo fue calma y gloria. Los antiguos relatos, en los Midrashim, sugieren que Moisés enfrentó fuerzas de prueba en la montaña, que en ese tiempo luchó con el cansancio, con la duda, con el peso de cargar el destino de todo un pueblo. Algunos textos místicos insinúan incluso que ángeles descendieron para probarlo, preguntándole si el hombre de carne y hueso merecía recibir los secretos del cielo. Imagina a Moisés, con el rostro marcado por el sol y el polvo, las manos temblorosas sosteniendo las tablas que aún brillan con un resplandor sobrenatural, y a su alrededor la montaña vibrando como si respirara junto con él. Los días pasan sin comida ni agua, solo la luz y la presencia de Dios lo sostienen. Su cuerpo se debilita, pero su espíritu se eleva. Empieza a entender que lo que está recibiendo no es solo ley para gobernar un pueblo. Es un pacto entre cielo y tierra, una llave que conecta lo humano con lo eterno. En algún momento de esa cuarentena sagrada, Moisés ve la estructura invisible del mundo. No con sus ojos físicos, sino con su espíritu. Comprende que todo lo que existe tiene un orden, un ritmo, una música que solo el silencio permite escuchar. Este es el conocimiento que transforma a un hombre común en un profeta que habla con la voz del cielo. Finalmente, el día 40 llega. La nube comienza a disiparse, el viento se calma y la luz que lo envolvía parece haberse quedado grabada en su piel. Cuando Moisés toma las tablas terminadas, sabe que su vida nunca volverá a ser la misma. Y cuando empieza el descenso, el eco de la montaña queda en su corazón como un secreto imposible de contar. Desde abajo, el pueblo lo ve acercarse y siente miedo. No por los truenos ni por el fuego, sino porque el rostro de Moisés brilla como si un fragmento del sol viviera en su mirada. Ellos retroceden, no pueden mirarlo. Y Moisés, al darse cuenta de que el misterio del Sinaí ahora habita en su propio ser, cubre su rostro con un velo. Ese velo no es solo una tela, es un recordatorio de que hay verdades que los ojos humanos no pueden soportar y que incluso en la historia sagrada hay secretos que prefieren vivir en el silencio. En la próxima parte vamos a explorar por qué esta historia fue contada de manera incompleta y qué verdades la historia y la tradición decidieron callar para siempre, conectando el misterio del Sinaí con la protección de lo sagrado. Quédate,
porque lo que viene entra en el territorio de lo prohibido y lo oculto. El descenso de Moisés, con el rostro cubierto por un velo, marcó uno de los momentos más enigmáticos de la historia bíblica. No era solo un acto físico para proteger a los demás de la intensidad de su luz, sino una metáfora viva de que había visto y oído cosas que no todos podían soportar. El velo se convirtió en la frontera entre lo revelado y lo reservado, entre lo que el pueblo podía conocer y lo que debía permanecer en el secreto del profeta. La pregunta que flota sobre los siglos sigue siendo la misma. ¿Por qué la historia cayó partes de la experiencia de Moisés en el Sinaí? No hablamos de un descuido ni de olvido, sino de un silencio deliberado, un vacío que parece diseñado para proteger verdades que podrían haber cambiado todo. Los antiguos sabios sugerían que el silencio fue una medida de protección espiritual. El pueblo de Israel, recién salido de la esclavitud, aún cargaba miedos, supersticiones y una fe inestable. Si Moisés hubiera revelado todo lo que vio y escuchó en la montaña, el riesgo de que esas revelaciones fueran malinterpretadas o convertidas en idolatría era demasiado grande. Pero no todos creen que el silencio fue solo para proteger al pueblo. Algunos historiadores y estudiosos de tradiciones antiguas sostienen que también hubo un componente de control. La historia sagrada, como toda historia de poder, fue cuidada para que solo ciertos aspectos llegaran a las masas, mientras otros quedaron reservados a los iniciados o se perdieron en los pasillos del tiempo. Mostrar que Moisés había recibido conocimientos celestiales que no podían ser explicados podría haber puesto en jaque la estructura religiosa. En antiguos escritos, ahora fragmentarios, se mencionan enseñanzas que Moisés habría recibido sobre los secretos de la creación y la naturaleza del alma. Según la tradición cabalística posterior, parte de esas revelaciones formarían la base de los conocimientos místicos que circularon en secreto por generaciones. Esas enseñanzas hablaban de puertas invisibles entre el cielo y la tierra, de la energía divina que sostiene toda la creación y de nombres sagrados cuyo poder no debía ser pronunciado. Imagina a Moisés sosteniendo esas tablas originales, las que rompió al ver el becerro de oro. No eran solo piedras con palabras, eran un reflejo del cielo grabado en materia. Algunos relatos rabínicos insinúan que aquellas tablas brillaban con una luz propia y que los caracteres flotaban como fuego vivo. Al destruirlas, Moisés no solo rompió la piedra, selló un secreto que el mundo no estaba listo para recibir. Este acto de romper las primeras tablas se convirtió en símbolo de un misterio que aún hoy despierta debates. ¿Qué contenían esas palabras que nunca conocimos? ¿Habrían cambiado nuestra comprensión del universo y de Dios? Hay quienes creen que en ellas se escondía un conocimiento que conectaba lo visible con lo invisible, un lenguaje que revelaba cómo el cielo gobierna la tierra. Ese lenguaje fue retirado, porque un pueblo que acababa de inclinarse ante un ídolo de oro no podía manejarlo sin destruirse a sí mismo. El velo de Moisés, las tablas rotas, el silencio de la Biblia, todo apunta a la misma verdad. Hubo un pacto entre lo divino y lo humano que no podía ser expuesto completamente. Era necesario que gran parte de lo que ocurrió en el Sinaí permaneciera oculto, reservado para el hombre que fue llamado amigo de Dios. Cuando Moisés bajó con las segundas tablas, lo hizo con un mensaje adaptado a la capacidad del pueblo. La ley visible, clara, concreta. Pero detrás de esa ley había un universo de luz y conocimiento que quedó sellado. La historia que conocemos es solo la sombra. La luz plena quedó en el silencio del monte. Este patrón no es único de Moisés. En muchas tradiciones, lo más sagrado siempre es entregado en silencio. Los grandes iniciados reciben su conocimiento en soledad.
y lo transmiten solo a aquellos capaces de soportar su peso. La experiencia de Moisés en el Sinaí parece seguir esta regla universal. Fue un encuentro entre el hombre y el misterio, un pacto entre el cielo y la tierra que debía protegerse de la curiosidad y la corrupción humanas. Hoy, miles de años después, el misterio sigue intacto. Los fragmentos de textos apócrifos, los midrashim y las tradiciones místicas apenas nos dan destellos. Hablan de luz, de fuego, de nombres secretos y de visiones que desbordan lo comprensible. Pero el relato completo permanece velado como el rostro de Moisés al descender de la montaña. Y tal vez ese sea el mensaje más poderoso. Hay momentos en los que el silencio no es vacío, sino protección. Lo que Moisés vio y escuchó pertenece a un espacio que solo puede ser comprendido por quienes están dispuestos a buscar más allá de lo que está escrito, a subir su propia montaña interior. El sol comienza a descender sobre el desierto, tiñendo las rocas del Sinaí de un color rojo profundo. La arena arrastrada por el viento golpea suavemente las tiendas del campamento israelita. Los hombres y mujeres que esperaron durante semanas miran hacia la montaña con temor y reverencia. Saben que su líder descenderá, pero ninguno puede imaginar lo que ha ocurrido en lo alto. Moisés aparece finalmente, una figura solitaria que desciende paso a paso, con el peso de lo divino reflejado en su rostro. Sus ojos parecen mirar más allá de la realidad, como si hubieran contemplado cosas que ningún otro ser humano ha visto. El pueblo retrocede instintivamente, porque el resplandor que emana de su piel no es de este mundo. Él cubre su rostro con un velo, y ese simple gesto se convierte en un símbolo eterno. Algunas verdades no pueden ser expuestas, porque no todos están listos para recibirlas. Ese momento no es solo un episodio histórico, es un mensaje que atraviesa los siglos. El silencio que rodea la experiencia de Moisés en el monte Sinaí no es casualidad. Es un recordatorio de que lo sagrado necesita protección y de que no todo lo que ocurre en el encuentro entre el hombre y lo divino puede ser comprendido o registrado. La historia oficial nos dio la ley, clara, concreta, suficiente para guiar al pueblo. Pero detrás de esas palabras hay un océano de misterio que quedó sellado en el corazón del profeta. Moisés cargó con un conocimiento que no compartió, con visiones que no escribió y con un fuego interior que lo acompañaría hasta el final de su vida. La Biblia nos muestra los frutos, pero no siempre nos revela las raíces. Los siglos pasaron y el eco de ese silencio todavía resuena. Textos apócrifos, midrashim y tradiciones místicas intentaron llenar los vacíos con relatos de visiones, ángeles y secretos de la creación. Algunos hablan de que Moisés vio el mapa invisible del universo. Otros dicen que recibió el conocimiento de los nombres sagrados. Otros que contempló el destino final de la humanidad. Puede que nunca sepamos con exactitud lo que ocurrió, pero el misterio es en sí mismo una enseñanza. Nos invita a aceptar que lo divino no siempre cabe en palabras, que hay experiencias que solo pueden ser vividas en el silencio absoluto entre un hombre y su Dios. Imagina a Moisés en su última noche en la montaña, antes de descender por segunda vez. El cielo estrellado se extiende infinito, el aire es frío, y la soledad pesa tanto como la misión que lleva sobre los hombros. Él respira profundamente y cierra los ojos, sintiendo como el universo entero parece contener la respiración. La voz de Dios, que no necesita sonido para ser escuchada, llena su espíritu con una certeza que no se puede explicar. Sabe que su tarea no será fácil, que el pueblo fallará una y otra vez, que la historia lo recordará como legislador, profeta y líder, pero nunca comprenderá la magnitud de lo que vio en lo alto del Sinaí.
Sabe también que su legado más grande no está escrito en piedra, sino en el silencio que dejó atrás. Cuando finalmente baja y entrega la ley, su misión externa se cumple, pero su misión interna queda en secreto. El velo que cubre su rostro no es solo para proteger a los demás de la luz, es la frontera visible de un pacto invisible. Es el recordatorio de que hay cosas que no se muestran, porque su fuerza podría quebrar a quienes no están listos. A lo largo de la historia, ese velo se convirtió en símbolo del misterio de Dios, de la distancia entre lo humano y lo eterno, y de la necesidad de que cada buscador recorra su propio camino hasta la montaña de su alma. Lo que Moisés vio allí no se puede heredar, solo se puede buscar. Miles de años después, seguimos leyendo esta historia y preguntándonos qué hubo realmente detrás del velo, qué verdades se guardaron entre las rocas y el fuego del Sinaí. La respuesta quizás sea que el mayor legado de Moisés no fueron las tablas, ni los milagros, ni las victorias en el desierto. Su legado fue el ejemplo silencioso de un hombre que se atrevió a entrar en el misterio y salir transformado, llevando consigo la luz de un mundo que pocos están dispuestos a buscar. Es un llamado para quienes escuchan esta historia hoy. El verdadero encuentro con lo divino no siempre ocurre en la multitud, sino en el silencio en el que nadie nos ve, donde el corazón se abre y el cielo responde. Si llegaste hasta aquí, eres un buscador de lo oculto, alguien que no se conforma con la superficie de la historia. Comenta Guardián del Sinaí, para que sepamos que formas parte de quienes se atreven a mirar más allá del velo. Suscríbete y activa la campanita, porque en este canal seguimos revelando los secretos que la historia intentó borrar. Y nunca lo olvides, lo que el mundo calla, Dios lo revela a los que saben esperar en silencio. Los años, días y noches que el hombre pasa en soledad con su fe son el verdadero monte donde se escriben los destinos. El mundo ve la ley en piedra, pero el cielo ve el corazón que se atreve a subir la montaña.